Buenas tardes, hermanas, ¿cómo están? Yo soy Minerva Mireles y hoy es martes 15 de junio del 2021. Y bueno, seguimos estudiando nuestro libro, nuestra epístola de Santiago. Seguimos en el capítulo número 1, pero hoy vamos a estudiar la primera parte la dimos la semana pasada. Es el párrafo, ¿verdad? Donde dice poniendo en práctica la palabra de Dios. Y bueno, estudiamos la semana pasada los versículos del 19 al 21 y hoy vamos a comenzar en el 22 y bueno, ojalá que podamos terminar el capítulo 1 el día de hoy hasta el versículo número 27. Entonces vamos a estudiar los versículos del 22 al 27 el día de hoy. Entonces, bueno, seguimos con poniendo en práctica la palabra del Señor. Y, y bueno, solamente para hablarles un poquito de esta epístola, cada semana siempre les recuerdo pues de qué se trata esta epístola, ¿verdad? Un poquito, un trasfondo, tiene 5 capítulos, el primero tiene 27, el segundo capítulo pues tiene 26 versículos, el tercero 18, el cuarto tiene 17 versículos y el quinto tiene 20 versículos. Entonces es el libro número 20 del Nuevo Testamento y el autor de este libro, de esta epístola, es Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Y bueno, Santiago es llamado Jacobo en los evangelios porque Santiago en hebreo pues es Jacobo, ¿verdad? Y en este capítulo pues tenemos ante nosotros pues las pruebas de la fe, ¿verdad? Así se los he estado mencionando cada semana. Y bueno, como ya les dije al principio, cuando la saludé, pues es el tema de este párrafo es poniendo en práctica la palabra de Dios. Y bueno, la palabra de Dios es la ley, ¿verdad? De la libertad, ofrece vida, ofrece libertad, ofrece perdón. Sin embargo, hermanas, no tiene valor a menos que actuemos, ¿verdad? En ella, en la palabra. Santiago aquí nos advierte que no debemos de ser solo oyentes de la palabra, o indiferentes de la palabra, como les dije la semana pasada. Hemos escuchado pues muchos mensajes de la palabra de Dios, hemos aprendido nuevas verdades, ¿verdad? Pero hasta nacimos en Cristo también, en Cristo Jesús. Y en lo que leeremos a continuación, del 22 al 27, Santiago quiere saber si somos oidoras de la palabra o solamente nos hemos convertido en hacedoras de la palabra, ¿verdad? O perdón, o si nos hemos convertido en hacedoras de su palabra. Y bueno, hermanas, vivimos en un mundo ruidoso, ¿verdad? Rodeado del ruido de las personas, el tráfico, los medios de comunicación. Diariamente, en todo momento, somos bombardeadas con tentaciones, prejuicios, ¿verdad? E inclusive impulsos egoístas del internet, impulsos egoístas de la televisión, la radio. Tenemos siempre ese tipo de conversaciones, ¿verdad? Con lo que está pasando en el mundo. Y bueno, tenemos sentimientos de amargura también, tenemos celos y esos sentimientos que se han quedado, ¿verdad? Que alguien nos hizo daño y existieron en el pasado, en nuestras vidas, pero que constantemente reaparecen, ¿verdad? Y buscan siempre dominar nuestros pensamientos para hacernos sentir así, tener esos sentimientos de amargura, ¿verdad? Pero ¿qué nos salvará de estas influencias? Pues debemos humildemente venir a la palabra de Dios y buscar al Señor. La Biblia, hermanas, nos instruirá, la Biblia nos corregirá y nos equipará para una vida justa. Justo lo que les leí la semana pasada en segunda de Timoteo 3:16. Se los leí justo la semana pasada porque quería que comenzáramos así, ¿verdad? Porque la Biblia nos instruye, la Biblia, Dios usó personas como nosotros para inspirar a toda la humanidad, ¿no? Para dirigirnos justamente, para instruirnos, para equiparnos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a estudiar nuestros siguientes versículos del 22 al 27, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Gracias, Padre, te damos
nuevamente, Señor, por un nuevo día. Te damos gracias por respirar, Padre. Gracias por todo lo que nos da, Señor, primeramente por la vida, por la casa en donde vivimos, por la comida, la vestimenta, Señor. En fin, absolutamente todo, Señor, lo que provees para nosotros, te damos gracias, Señor. Y Padre, en este momento que abrimos tu palabra, que empezamos a estudiar, Señor, te pedimos que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento para que, como dice Santiago aquí en el capítulo 1, seamos siempre hacedoras de tu palabra, no solamente que estemos escuchando este estudio, pero que lo llevemos a la práctica, que seamos hacedoras de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de tu amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, entonces, bueno, vamos a comenzar. Eh, Solamente les quiero decir que, bueno, no sirve de nada, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios y entonces ir a vivir de acuerdo a las normas del mundo, ¿verdad? Aquí Santiago nos recuerda que no nos sirve de nada. Es como si alguien se mirara en el espejo y se alejara sin observar lo que ha visto, ¿verdad? Una persona bendecida es aquella que echa a un lado toda inmundicia, escucha la palabra de Dios y entonces pues actúa, ¿verdad? Se hace hacedora sobre la palabra de Dios. Entonces vamos a dividir, como la semana pasada les dije, vamos a dividir en 3 partes este último párrafo de 9 versículos. Pues bueno, luego para ir al capítulo número 2, que es la amonestación contra la discriminación. Entonces, bueno, de esta misma epístola de Santiago. Y la primera parte que estudiamos la semana pasada, pues la llamamos escuchar a otros, ¿verdad? Y luego el segundo fundamento lo llamaremos el día de hoy, que comienza en el versículo número 2 y lo vamos a llamar aplica la palabra. Entonces vamos a comenzar a estudiar nuestro versículo número 22, que nos dice: pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando ustedes mismos, o ustedes mismas en este caso, ¿no? Entonces, hermanas, una predicadora de Calvary Chapel en Costa Mesa, no me acuerdo su nombre en este momento, pero ella siempre decía que que no es obvio, ¿verdad? Que por el simple hecho de estar sentadas en un garage, pues nos vamos a convertir en un carro, ¿verdad? Y también es así. Y el hecho de estar sentadas en una iglesia, pues también eso no nos convierte en cristianas. Del mismo modo, escuchar unos buenos estudios bíblicos, ¿verdad? O unos sermones, escuchar a tu pastor los domingos, su sermón bíblico, pues tampoco nos hacen seguidoras de Jesús, ¿verdad? Ni tampoco el hecho de leer la palabra de Dios diligentemente. Después de todo, Santiago dice que el conocimiento sin acción es inútil, ¿verdad? Saber quién es Dios y cuánto nos ama, pero no amarlo y obedecerlo a cambio, pues no nos sirve para nada eso, ¿no? Entonces, las seguidoras auténticas de Cristo no son manchadas por el mundo, sino más bien son moldeadas por la palabra de Dios. Así es de que seguimos en el versículo número 23, que dice: el que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Hermanas, saber que lo que Dios demanda, ¿verdad? Bueno, vamos a leer también el siguiente versículo, el 24, que dice, voy a leerlo todo seguido desde el 23. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. El 24, se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. Ahí lo tienen, hermanas. Saber, como les decía, saber lo que Dios demanda y desea de su gente, de su pueblo, pero no hacer nada al respecto, pues no tiene sentido. El saber requiere tomar una decisión práctica. No es suficiente con escuchar la palabra, hermanas. Debemos practicarla, debemos ser hacedoras de la palabra, ¿verdad? Desde el versículo número 22 que leímos hace un ratito hasta el versículo número 25, vemos que hemos llegado a la verdadera situación concreta de Santiago, de lo que Santiago nos quiere explicar en esta sección. Y en esta misma sección tenemos aquello que es fundamental, que es sustancial, aquello que realmente nos alcanza en el lugar
mismo donde vivimos. Hay muchos libros, hermanas, que ustedes pueden leer para recibir información, ¿verdad? Para recibir conocimiento, para estimularlo intelectualmente, ¿verdad? Para que te sirva de inspiración espiritual y pues también se podría decir que para entretenerte, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es diferente. La palabra de Dios demanda acción al decir, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidoras. Requiere atención, hermana. Mira lo que dijo Jesús en Juan capítulo 7 versículo 17. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que la palabra de Dios requiere acción. Mira también lo que dice el Salmo 34:8. Dice, prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que en Él confía. Puedes, como te dije al principio, puedes leer un libro de historia, ¿verdad? Digamos, o puedes leer, por ejemplo, un libro de literatura, pero estos libros, hermanas, no te pedirán nada, así como no hay declaraciones, pues podrás también leer un libro de ciencia, pero en el libro de ciencia que vas a leer no demanda nada, o leerás un libro de cocina y verás que, pues bueno, hay muchas recetas, que una receta de un postre, una receta de un mole poblano, etcétera, etcétera, pero el libro no demanda que cocines, ¿verdad? En cambio, la palabra de Dios es un mandamiento, es un llamado al acto, es un llamado a la acción. Y aquí el apóstol Juan, también nos dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Ahí lo tienen, hermanas. El mensaje del Señor Jesucristo fue arrepentíos, ¿verdad? Su segundo mensaje decía, venid a mí. Y el tercero mensaje decía, creed. Es evidente, hermanas, que la palabra de Dios demanda tener fe, demanda creer, ¿verdad? Entonces, hermanas, Dios no estará pidiendo nada de ustedes hasta que se conviertan en sus hijas. Pero aquellas de nosotras que ya nos hemos convertido, que ya somos hijas de Dios, nos dice, sed hacedoras de la palabra y no tan solamente oidoras, engañándonos a vosotras mismas, ¿verdad? Como nos decía el versículo 22, dice, pues se estarán engañando a ustedes mismas. Entonces, hermanas, eso es lo primero, ¿verdad? Creer en la palabra de Dios, ¿verdad? Sed hacedoras de la palabra y no tan solamente oidoras de la palabra. Seguimos en el número 25. Dice, en cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Ahí lo tienes, hermanas. Aquí se habla de la perfecta ley, la de la libertad, ¿verdad? No estamos esclavizadas al pecado ya. Esta no es una referencia a la ley de Moisés, es la ley de la gracia. Santiago no habló en cuanto a la ley en el mismo sentido en que Pablo habló de la ley, ¿verdad? Cuando Pablo nos habla de la ley, pues se refiere a la ley de Moisés. En cambio, cuando Santiago habla de la ley, se refiere a la ley de fe. Hay amor en la ley del Antiguo Testamento y hay ley en el amor del Nuevo Testamento. Y nos dijo Jesús también en Juan 8, versículo 36, nos dijo, así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Ahí lo tienen, hermanas. Sin embargo, el Señor también nos dijo en Juan 14:15, que nos dice, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Y el apóstol Pablo nos dijo en Gálatas número 2, él nos dijo, sobrellévense los unos a los otros, las cargas de los otros, y así la ley de Cristo. Sobrelleven los unos a las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Así es de que, hermanas,
después de examinarnos, debemos recordar lo que somos, ¿verdad? Y lo que Dios dice y luego ponerlo a la práctica, ¿verdad? La bendición no viene con solo estar leyendo la palabra, sino con hacer la palabra también, hermanas. Y mientras nos empapamos o mientras tú empapas tu mente con la palabra de Dios y a lo que obedece sus instrucciones, el Señor verdaderamente te guiará por los caminos de justicia. La escritura, pues, te preparará, ¿verdad? Para cualquier buena obra a la que Dios te llame, ¿verdad? Si te sientes que no eres buena para la tarea que Dios te ha dado, que eres una persona inadecuada para la tarea que Dios te ha dado, pues escudriña las escrituras, ¿verdad? Porque dentro de ellas encontrarás la sabiduría que necesitas para llevar a cabo su misión, la misión que Dios te ha mandado, ¿verdad? Permite que la palabra de Dios te impregne, permite que la palabra de Dios te guíe y que enriquezca tu vida verdaderamente, ¿verdad? Y te lo digo por experiencia. Y bueno, con eso ya llegamos a nuestro último y tercer fundamento, que es ayuda al necesitado, y eso nos va a hablar más los versículos 26 y 27. Entonces, comencemos a leer el 26, que dice: si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de maldad de este mundo. Ahí lo tienen, hermanas. Debemos de poner en práctica la ley perfecta de Dios con nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar, ¿verdad? Y no podemos ser obedientes si no podemos controlar nuestra manera de hablar. Deshonramos a Dios, hermanas, como les dije la semana pasada. Uh, Deshonramos a Dios con nuestra manera de hablar, ¿verdad? Con nuestra lengua, con el chisme, con los arrebatos de ira, de coraje, cuando estamos de criticonas y hacemos duras críticas, cuando estamos de quejonas, ¿verdad? Y a veces hasta cuando juzgamos a otros, ¿verdad? Un ejemplo es como esta anécdota que también contó esta predicadora de Calvary Chapel Costa Mesa, cuando ella estaba impartiendo este estudio, que nos dijo que un señor se sentó a la mesa a la hora de la cena, ¿verdad? Y él, como todos los días, pues se puso a orar con su familia y oró por la cena, y su oración fue muy breve. Dijo: gracias, Señor, por esta comida y por las manos que la prepararon, amén. Y terminó su oración. Sin embargo, durante toda la cena, este señor que oró de esa manera, pues no hizo otra cosa que quejarse de todo lo que estaba comiendo, ¿verdad? Decía: ¡ay, no, este pan está muy duro! Y ¡ay, qué feo te salió el pescado, que no me gustó! ¡Oh, que el café no está bueno, que está muy ralo! Etcétera, etcétera, etcétera. Queja tras queja, el Señor se quejó de sus alimentos. Entonces, a lo que su hijita, la más pequeña, le preguntó: oye, papi, ¿tú crees que Dios te escuchó cuando hiciste la oración? Y el papá contestó muy confiadamente, le dijo: por supuesto, hija. Entonces la niñita, su hija pequeña, le preguntó: ¿crees que Dios escuchó lo que dijiste acerca del pan y del pescado y del café? Le dijo. Y el señor, así como que medio avergonzado, con menos seguridad en sí mismo, el papá le contestó, le dijo: sí, pienso que sí. Entonces la muchachita, la hija, le dijo: ¿cuáles de tus palabras piensas tú que Dios te creyó? Entonces, bueno, qué manera tan sabia, ¿no? Qué manera tan sabia que usó el Señor a esta niña para, para despertar a ese señor, ¿verdad? Que está agradeciendo por la comida, pues está agradeciendo, está hablando, ¿verdad? Con su boca, pero lo está honrando al Señor con lo que sigue, con quejarse de todo lo que se está quejando. Entonces,
hay que tener cuidado, hermanas, no solamente tener cuidado, pero ser honestas de corazón, ¿verdad? Y verdaderamente agradecer al Señor por todas sus bendiciones que nos da, simplemente por despertar la mañana siguiente, ¿no? Y poder disfrutar de todo lo que Él ha creado, su naturaleza, darnos nuestros hijos, tener un esposo, nietos, seres queridos, tanta bendición, Dios mío. O sea, verdaderamente ser sincera, ¿no? Al momento de agradecer al Señor y no como este Señor, ¿verdad? Que de los labios para afuera. Así es de que bueno, hermanas, nuestras palabras muestran, ¿verdad? Así como a este Señor, nuestras palabras muestran si somos compasivas o criticonas, si somos amorosas o somos odiosas, si somos generosas o somos codiciosas, ¿verdad? La conversión, hermanas, no tiene sentido a menos que nos lleve a un cambio de vida. Y una vida cambiada no lleva nada si no sirve a otros, ¿verdad? Si no servimos a otros, al prójimo, si no servimos a Dios principalmente, ¿verdad? Entonces sigue diciendo el número 27. Delante de Dios, la religión pura y sin manchas consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Una hija de Dios, hermana, debe de tener contacto personal con el sufrimiento del mundo, ¿verdad? Y los problemas. Tienes que identificarte. Tienes que tener por ahí un nervio que te haga sentir, que te haga ser sensible, ¿verdad? A los demás, ¿verdad? Tienes, tienes que estar así con ese, eh, estar identificarte con los problemas que la gente de este mundo tiene, ¿verdad? Una hermana o una persona que practica la religión pura, como la llama Santiago aquí en este versículo, pues una persona de esas se sacrifica a sí misma, ¿verdad? Usando su tiempo, usando su dinero para ayudar a los necesitados. Hay oportunidades como el Día de Acción de Gracias, hermanas, para ayudar a otros que están necesitando. Navidad, los food drives donde colectas latas de comida, cajas de comida, dar amor, ¿verdad? Y ayudar también a nuestros ancianos. Entonces, o sea, es solo por mencionar algunas, pero la necesidad no solamente son en esos días festivos, la necesidad es todos los días. Y bueno, yo creo que ya depende de tu corazón, ¿verdad? Depende de tu amor. No sé, dedicarte un momento a los necesitados, dedicar un momentito a los demás. Y tú puedes llevar el toque cristiano a esta gente necesitada, con dulzura, ¿verdad? Y con amor y también con consideración y bondad para estas personas necesitadas. Así que ya, hermanas, para concluir, pues si queremos vivir una vida que honra a Dios, pues obedecer la palabra de Dios requiere escuchar a otros, ¿verdad? Aplicar la palabra y ayudar al necesitado. Aquí en todo este capítulo, en el capítulo 1, Santiago cubrió muchos temas diferentes en el primer capítulo, ¿verdad? Pruebas, sabiduría, humildad, riquezas, tentación, ¿verdad? Y él habla todos, ¿verdad? Aparentemente sin relación. Sin embargo, cuando miramos el capítulo completo, los pedazos encajan, ¿verdad? Como la simetría de un edredón, como de esas colchas que se van armando con pedacitos de uno y con pedacitos de otras telas, ¿verdad? Y al final hacemos una colcha. Una persona de fe genuina no es simplemente alguien que habla mucho. Una persona de fe es la que refleja una vida transformada por la gracia de Cristo, demostrada por un interés genuino por la gente que necesita de nosotros, ¿verdad? El cristianismo práctico, hermanas, en relación con las pruebas de la vida, así como menciona Santiago en todo este capítulo número 1, pues nos habló en todo el capítulo primero,
que encontremos fortaleza para las pruebas de la vida en el gozo del Señor. Nos dijo al principio de este capítulo. Luego nos dijo que buscáramos sabiduría de la palabra de Dios al hacer decisiones en la vida. Y después también en este mismo capítulo nos dijo que no caigamos presas de los valores del mundo, ¿verdad? Nos dijo también en este capítulo que huyéramos de la tentación. Nos dijo que apliquemos los principios de la palabra de Dios. Y por último nos dijo que defendamos a los marginados, que Dios busca hacedoras de la palabra y no solamente oidoras, para bendecir sus vidas. Oidoras hay muchas, pero hacedoras, hermanas, se necesita compromiso, de un oído presto para escuchar, de discernimiento del Espíritu Santo para hablarnos a través de su palabra y escuchar su voz, ¿verdad? Somos sus ovejas y Él nos conoce, nos dice en su palabra que Él nos conoce y le seguimos, y esto nos habla también de obediencia. Así es de que hemos terminado el capítulo número 1. Fue una bendición total para mi vida. Créanme, yo también tengo, de lo que aprendí en el capítulo 1 de hoy, tengo muchas áreas en que trabajar en mi vida. Así es de que le agradezco al Señor que me haya puesto en mi corazón estudiar esta epístola, y espero que también pues haya sido de una gran bendición para ti, hermana. Entonces, pues te invito, ¿verdad?, a que reflexiones en este estudio, en el capítulo 1. Aquí se van a quedar los videos en YouTube. Puedes repasarlos cuantas veces quieras. Puedes hacer tus apuntes. Entonces, eso es todo lo que les tenía el día de hoy. Terminamos el capítulo 1. Te veo el próximo martes. Vamos a estudiar el capítulo número 2 de Santiago. Así es de que Dios te bendiga. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Padre, te doy nuevamente, Señor, en este día. Te doy gracias, Padre, por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que nos has mostrado, Señor. Y no queremos solo escuchar tu palabra, Padre, sino aplicarla también a nuestras vidas para que tu palabra nos limpie, Señor, de toda contaminación, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por hablar tanto y por no escuchar a otros, Señor, si no lo hemos hecho. Ayúdanos, Padre, a tener más paciencia con los demás y a superar siempre, pues, nuestros arrebatos que tenemos, ya sea manejando, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con todo el mundo, Señor, cuando nos enojemos, Señor. Queremos mostrar tu gracia, Señor, a través de nosotros. Queremos honrarte con nuestra manera de hablar. No queremos ser chismosas, Padre, criticonas, duras, Señor, ni quejarnos así como este Señor de lo insignificante, Padre. Danos un corazón compasivo, Señor, también para amar a los necesitados. Queremos servir a otros con la misma humildad, Padre, con que tu Hijo Jesús vino a servir al mundo. Queremos dar no solo de nosotras mismas, sino de los recursos que tú nos has regalado, que nos has bendecido con ellos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, pues Dios las bendiga. Muchas gracias por sintonizarme y gracias por estar aquí. Y no se olviden, el próximo martes las veo nuevamente. Gracias, yo soy Minerva Mireles.